Bueno, pues yo soy Dolfo y ahora mismo me dedico prácticamente a hacer música electrónica, pero yo me ganaba la vida o mi oficio de jardinero, lo que pasa es que ahora mismo estoy en paro. Al principio la toma de conciencia un poco política fue un poco conociendo la historia del anarquismo en la península ibérica, todo el movimiento que hubo en los años, en la primera mitad de siglo hasta la guerra civil y toda la trayectoria que había, toda la historia del anarquismo en Asturias también. Y eso me hizo conectar con lo que había en aquel momento, que era el sindicato CNT, y, y empezar a militar ahí. Y el movimiento libertario aquí en Asturias tampoco era muy fuerte en esos momentos, pero sí que tenía cierta presencia. A nivel sindical no muy grande, pero a nivel de participación de gente joven sí que había más. Había un grupo que se llamaba Bandera Negra en aquel entonces, que también empecé a tomar conciencia, a tomar contacto con ellos. También era gente bastante vinculada al tema de la música radical, que era un poco donde estaba yo metido, la música un poco extrema en ese tiempo, punk, hardcore y demás. Y esa gente que estaba conectada también ahí estaba en este sector político-ideológico, como lo quieras llamar. Y bueno, después, ya más que el anarquismo específicamente, fui evolucionando hacia un poco posiciones más cercanas a la autonomía, más eclécticas ideológicamente, no tan como de principios, tácticas y finalidades del anarquismo, sino tomando un poco también contacto con gente que venía del situacionismo, de la autonomía obrera italiana, de la autonomía obrera también del Estado español, que también hubo, de los autónomos vascos también. Y bueno, más que nada es otra concepción de la lucha social y política donde prima más la participación, la autonomía de las luchas desde la autoorganización que no la participación en partidos o en sindicatos o en grupos específicos. Bueno, al principio toda la lucha obrera que había en Asturias, que al principio de los 90, últimos 80, principios de los 90 era bastante gorda, era pues el comienzo, no el comienzo, sino estaba en proceso la reestructuración capitalista que dejó esta tierra un poco vacía de gente y de industria. Entonces estaba en ese proceso, había una resistencia obrera bastante fuerte en muchos sectores, tanto en el metal, en el naval, en la minería, y un poco toda la gente que tomábamos conciencia en aquella época sí que estábamos implicados también en las luchas obreras, porque era algo que estaba en la calle, era algo que se veía constantemente, cotidianamente, y toda la gente que militaba en algo estaba también ahí. Entonces yo lo que más recuerdo es la huelga minera gorda de los últimos 80, donde estaba todo el mundo en la calle, tuvo una aceptación social muy importante. Fue cuando la primera vez que los sindicatos se vieron un poco defenestrados por las asambleas. Luego era cuando Villa dijo eso de que por encima de mi cadáver cerrarán un pozo, y empezaron a cerrar pozos uno tras otro, firmando él. Y bueno, esa como la más gorda. Luego también las luchas de estudiantes, también participábamos en ellas porque éramos estudiantes. La lucha de Ike, de las trabajadoras de Ike, me acuerdo también, como puntos así donde participábamos, igual no muy directamente, pero sí, vamos, bastante cotidianamente. Y el naval, claro, el naval fue un poquitín después, pero bueno, las primeras yo recuerdo principalmente las luchas estudiantes, la minería e Ike. Luego también empezamos también aquí con el movimiento de ocupación,
de casas, que aquí en Asturias no había todavía ningún precedente en este sentido. Teníamos las referencias de Euskal Herria y luego referencias de fuera del Estado español, como en Holanda, en Berlín, un montón de gente que iba y venía. Teníamos así contacto con peña de por ahí, bueno, de Euskal Herria sobre todo, por ir hasta allí, ver y volver. Y aquí empezamos a ocupar la primera casa. Bueno, la primera fue durante una manifestación contra la guerra de Irak, que también empezó la guerra de Irak, que fue otro momento importante. Y se ocupó ahí la antigua comisaría de la Policía Nacional en Sisión, en Begoña estaba, pero duró nada, unas horas. Pero a partir de ahí sí que se hizo una asamblea de ocupas, se ocupó una casa en la calle Uría, aquí en Sisión, y ahí empezó un poco el movimiento de ocupación también en Asturias, que hasta entonces también no había ningún antecedente. En aquella época el servicio militar y el tener que hacer la mili era como una losa que estaba encima de toda la gente joven, bueno, masculina, en aquella época, y que tenías eso encima siempre. Era como el peso que a ver cómo hacías, cómo librabas o qué te iba a pasar. Y en principio había siempre un rechazo, ¿no?, a hacer el servicio militar. Y en el 90, en el 89, empezó una estrategia. Antes del 89 sí que hubo objetores de conciencia al servicio militar, pero fue como algo bastante minoritario, muy individual. No individual, porque sí había grupos de objeción de conciencia, pero que sí era bastante minoritario, no estaba aceptado por la gente políticamente activa como estrategia contra el ejército y contra el servicio militar. Y en el 89 sí que empezó con una coordinadora de grupos en todo el Estado. Se decidió impulsar la insumisión al servicio militar. O sea, más allá de la objeción de conciencia, que estaba reconocida, pero que te obligaban a hacer un servicio social sustitutorio de ese servicio militar, que era más o menos lo mismo, era la negativa expresa directamente a hacer el servicio militar. Y eso conllevaba unas penas de prisión que se ejecutaban. Y bueno, yo empecé a tomar contacto con el movimiento aquí en Asturias, en el movimiento antimilitarista, que había una coordinadora que se llamaba la CAI, la Coordinadora Asturiana por la Insumisión, que un poco reunía a gente bastante variopinta, de un espectro ideológico bastante amplio, de toda la peña que estaba un poco en la izquierda radical, la izquierda esta parlamentaria, alguna gente que estaba también en Izquierda Unida, incluso había alguno de las juventudes del PSOE incluso también, y luego estaba el MOC, que era el Movimiento de Objeción de Conciencia, también estaba en la coordinadora, que eran los que llevaban más el tema de la desobediencia civil como una estrategia bastante pensada y desarrollada. Y bueno, aquí en Asturias la Coordinadora Asturiana por la Insumisión fue bastante fuerte. Fuimos muchos los insumisos, los que nos negábamos a hacer el servicio militar, también bastantes los que entramos presos por ello. Y yo creo que aquí en Asturias sí que marcó un poco la agenda política en un momento dado también, la insumisión. Fue una lucha bastante importante y bastante potente, vamos. El primer insumiso que estuvo en la cárcel aquí en Asturias fue Pin. Fue el primer insumiso que tuvo una condena firme y que fue a prisión, que fue un poco como nadie pensaba que alguien podía ir a la cárcel por no hacer la mili. Era una cosa impensable también, hasta que ocurre. Son cosas que no parece que van a pasar hasta que pasan y luego ya se normalizan un poco. Y sí, yo estuve 14 meses. Las condenas normalmente por insumisión eran de 2 años, 4 meses y un día. Se cumplía la mitad, luego salías en libertad condicional. Sí que el PSOE
en la estrategia que tuvieron, porque la pelea que tuvimos un poco con el PSOE siempre intentaban un poco que pareciera que se rebajaba el enfrentamiento entre insumisos y Estado, y el PSOE llegó a poner el tercer grado a los insumisos nada más entrar en la cárcel para que pareciera que no estabas preso. Entonces los insumisos, como estrategia, decidimos plantarnos también a ese tercer grado, o sea, no volver a la cárcel, con lo cual ya ese tercer grado se anulaba y pasabas al régimen de segundo grado normal, que es el régimen en la cárcel normal. Y hubo insumisos que sí decidimos por romper con el tercer grado, y yo fui uno de ellos y cumplimos la condena entera en prisión. Bueno, la cárcel al final en Asturias para los insumisos hubo algún caso bastante duro, como un compañero, Gigi, que sí que estuvo en aislamiento por una movida que hubo con los funcionarios y demás. Pero en general aquí en Asturias la vida en la cárcel era bastante fácil, vamos. Es duro la cárcel porque es una mierda, porque estás ahí y no puedes salir, y sobre todo a nivel psicológico es bastante duro. El rollo de todos los días lo mismo, la misma rutina, es un poco una carga, una lucha constante contra el tiempo, o para que pase el tiempo, pero en general la cárcel aquí en Asturias no fue dura. En otros sitios sí. En Iruña sí que lo pasaron peor, sí que hubo dispersión de los presos insumisos en otras zonas del Estado, pero aquí más o menos, yo por lo que yo viví, por lo que vi también, no fue especialmente dura en ese sentido de como puede pasar con otros presos, ¿no? La vida en la cárcel, pues nada, es una monotonía, simplemente llevarlo lo mejor que puedas y esperar que pase el tiempo hasta que te dan la libertad. No hay otra. La verdad que ahora no sé decirte exactamente los que estuvimos, pero estuvimos bastantes. La verdad que he visto ahora el grado de conciencia que tenía esa gente que teníamos esa gente tan joven en aquel momento, parece como raro, ¿no? Que haya gente que decida pasar un tiempo en la cárcel por sus ideas, así de una forma tan natural como pasó en Asturias y pasó en el resto del Estado en aquella época. Y bueno, los que no estaba, como te dije, Pin fue el primero. Luego hubo, no sé si igual 10 o 12 presos que estuvimos en régimen completo, y luego sí que hubo bastantes más que estuvieron en tercer grado. O sea, estaban como un mes, dos meses, y luego pasaron a tercer grado. Pero sí que pasó bastante gente por la cárcel aquí en Asturias, sorprendentemente, hoy en día. Yo soy de clase obrera y siempre viví en un barrio, o sea que yo cuando entré en la cárcel conocía a mucha gente, o sea que realmente la gente que está presa son gente como tú y como yo, son proletarios que por cuestiones X, la mayoría de las veces por cuestiones relacionadas con la venta, el tráfico de drogas, entró en prisión, pero que están ahí por su condición social, no por otra cosa. Entonces yo la verdad que conocía bastante gente, la relación era bastante cordial, también había presos políticos vascos, había uno también gallego y había uno de los Grapo, que también la relación muy buena con ellos. Y nada, un poco la peña sí que comprendía bastante bien la postura que teníamos, la postura de ser insumisos, porque evidentemente nadie quería hacer la mili. El ejército es una cosa que rechaza todo el mundo que tenga la mente un poco sana. Entonces la simpatía era bastante común y bastante amplia con nuestra postura. Claro, la insumisión fue como creciendo, llegó a un tope, que fue más que nada cuando entré yo, cuando entraron 3 compañeros antes que yo,
Y claro, todo llega a un momento que parece como que llega a un equilibrio estratégico donde ya es difícil superarlo, ¿no? Entonces sí que había una aceptación social bastante grande a favor cuando entré, una movilización muy potente con acciones semanales por parte del movimiento, pero claro, eso lleva un desgaste bastante grande. Tampoco el movimiento era potente, pero tampoco era masivo. Era una gente determinada, muy activista, que hacía las cosas de forma continuada todo el tiempo. Entonces eso lleva un desgaste y lleva también a llegar a pegarte con un techo. Y cuando salí sí que veíamos que estábamos ya pegando con un techo donde rebasarlo ya era muy difícil, ¿no? Y sí que se fue bajando un poquitín la movilización, pero a la vez sí que había como una idea de que el servicio militar no iba a durar, de que se iban a acabar los juicios a los insumisos y que por ahí sí que lo teníamos ganado, que era cuestión de un tiempo, pero que sí que estaba, como que la lucha estaba ganada, solo que iba a tardar en tener un punto final, ¿no? Que fue ya cuando se decidieron hacer el ejército profesional y entonces, claro, la insumisión dejó de ser un delito. Después de salir de la cárcel, mayormente me impliqué en la lucha de los presos, en diversas luchas de presos que había, tanto políticos como sociales, por los derechos. La gente que estaba en aislamiento, sobre todo, llevaba luchas muy potentes en aquella época, tanto presos políticos como presos sociales. Y sí que estuve en varios colectivos así antirrepresivos y por los derechos de los presos y presas. Aquí en Asturias, después de los 90, hubo un bajón importante a nivel social, de movilización social. Sí que, bueno, estaba la lucha del Naval, que hubo la última de las últimas luchas del Naval sí fueron importantes, un poco porque también participaba bastante gente joven o no tan joven, pero gente en paro, que íbamos también al astillero a defender ese puesto de trabajo, entre comillas, porque era como el último eslabón que había, el último reducto que nos quedaba en Asturias de la lucha obrera, de la dignidad de la clase obrera, que era un poco enseña de esta tierra y que se fue perdiendo poco a poco. Y la lucha del Naval sí que fue bastante importante por eso también, porque estábamos casi tanta gente fuera de lo que era el astillero como gente que estaba dentro trabajando en la lucha. Que la derrota ahí sí que fue un bajón bastante gordo para lo que fue toda la gente militante y gente socialmente activa en Sisión y en Asturias. Sí que fue la derrota esta del cierre del astillero, primero la asamblea donde se decidió echar a los eventuales, y ahí sí fue un bajón importante. Aquí en Asturias siempre estuvimos un poco con la mina como referente social y político, y de más importancia, vamos. Era como la clase obrera, siempre mirábamos a lo que hacían los mineros, y un poco esta tierra dependía bastante de ese sector industrial. Y bueno, la última, sí que antes todas las huelgas que hubo antes ya más o menos nos enseñaban un poco que la suerte ya estaba echada, de que los sindicatos, comisiones y UGT habían pactado la desaparición de la minería a cambio de dinero, de puestos de poder, y vamos, que habían vendido a la clase obrera asturiana y a los mineros en concreto. La última lucha pues fue un poco la confirmación de todo eso,
donde veíamos escenas ahí tan grotescas como la de Villa ahí en una barricada y demás. No, la última lucha para mí estuvo además súper controlada por los sindicatos, porque sí que en otras luchas, en otras huelgas, no solo en la última de los 80, sino en los 90 también, participaba un mogollón de gente de fuera de la minería, de gente de la cuenca, de gente de otras zonas mineras, participaba en la lucha desde fuera, gente que estaba en paro, gente que estaba en otros sectores precarizados y tal. Se utilizaba la huelga de la minería también como forma de protesta para ir contra esta situación social que vivimos aquí. Y en esta última huelga sí que los sindicatos, comisiones UGT y UGT en concreto, que eran los que tenían más fuerza, sí que evitaron que gente ajena a la minería participara y cortocircuitaron un poco esa conexión que siempre había entre mineros y cuerpo social. Intentaron canalizar más que nunca esa protesta en los cauces estrictamente sindicales manejados por ellos, y que para evitar una expansión, porque aquí en Asturias siempre hubo un peligro de el polvorín asturiano que llamaban, un poco que siempre había el peligro de la situación tan grave que vivíamos a nivel económico, donde estábamos todos en una situación fatal, en precario, en paro, teniendo que emigrar, teniendo que volver, marchar, y siempre había el peligro de que una chispa ardiera, prendiera todo alrededor. Y un poco la minería era esa chispa que podía prender toda la tierra donde vivimos. Pero aquí en la última huelga, como te digo, yo sí que vi eso como punto bastante diferencial con las otras, que los sindicatos controlaron todo, vamos. Todas las movidas las controlaron de arriba a abajo. Y al final, pues, terminó como terminó, vamos. Yo creo que Asturias está muerta, sí. Hace años, fue un poco escandaloso, en los años 90 salió un economista, sociólogo economista, liberal o neoliberal, diciendo que para que Asturias fuera rentable tenía que quedar con 500.000 de habitantes. Y realmente ahí es a lo que estamos llegando. No sé si estamos en 1.000.000 o así, pero esa profecía está siendo realidad. Esto está quedando como un sitio para 4 jubilados que van a ir muriendo, y la gente que va quedando aquí no tenemos ya un tejido industrial que dé una alternativa económica a la gente. Entonces es una comunidad vencida, apática, que políticamente no significa nada. Somos ya el culo del mundo. No hay ningún proyecto político, realmente político-social, donde se pueda generar una ilusión entre la gente. Sobre todo me refiero a nivel de base. Lo veo bastante mal. Asturias, también por la situación demográfica, donde la mayoría de la gente joven tuvo que emigrar y sigue teniendo que emigrar a trabajar fuera, porque aquí no hay nada. Gente que tenga expectativas de hacer algo, marcha fuera de Asturias, en todos los niveles, a nivel cultural, a nivel económico. Siempre está la opción de marchar, y la gente es la que toma. ¿Por qué seguir peleando? Pues yo creo que es que no nos queda otra. Realmente el sistema no es una alternativa de vida, es una infelicidad constante. Entonces no te crea un bienestar. Entonces contra ese mal que no te crea ese bienestar ni esa forma de poder vivir tranquilamente, pues no queda otra que enfrentarse a ello. Yo creo que además cada vez es más evidente que así es imposible. No hay una garantía de
de vida con esto que nos ofrecen. Entonces no queda otra que seguir peleando. Más que nada por propia supervivencia o por propia, no sé, de salud mental, vamos. Últimamente hubo una tendencia entre la gente después del 15M, militante que tomó conciencia, y de los que todavía seguíamos en los movimientos sociales, de ir hacia una carrera institucional, una carrera de participación en el sistema, que al principio era participar estando en contra y últimamente ya es participar participando de lleno. Y entonces sí que hubo una tendencia muy negativa, que yo considero muy negativa. Todo ese potencial que había de movilización en la calle durante unos años, que fue bastante potente con el 15M y lo culminó en el 22M también. Gente que estaba en territorio de la asamblea, de la autorganización, de la movilización como puntos de referencia, pasaron a la participación electoral, a las instituciones, a la desmovilización en la calle, a una serie de cosas que fueron muy negativas para las ideas que podemos tener de cambiar esta sociedad. Yo creo que se fue hacia una integración en el sistema de un descontento bastante profundo que hubo y que era bastante amplio también en muchas capas sociales en el Estado español. Y esa integración y esa carrera institucional, yo creo que no hubo una crítica hasta hace poco, vamos, que sí que ahora se está viendo como bastante gente está tomando una autocrítica y una crítica de todo ese proceso que hubo. Y bueno, la insumisión electoral a mí me vino un poco por ahí también, porque pienso que llegamos a un punto donde la participación en las instituciones no sirve para nada, sirve nada más que para echar piedras contra nuestro propio tejado, que es el de la movilización y de la lucha colectiva en la calle. Entonces yo creo que la insumisión electoral, el sacar la crítica a la democracia representativa, esta que nos venden, y en la que participaron muchos compañeros equivocadamente, a mi modo de ver, sí que es importante, como digo, sacar esta crítica que no está lo suficientemente a la luz, y decir que realmente los poderes económicos, el capital es el que realmente gobierna toda nuestra vida, que no decidimos nada metiendo un voto en una urna cuando nos piden ellos encima, que si votar valiera para algo esto estaría prohibido, cosa que vimos en Cataluña hace poco. Y bueno, y más que nada, más que en relación al si puede valer votar en un momento dado o no, yo creo que sí que la insumisión electoral, negarme a participar en una mesa electoral y en este sistema de democracia representativa, es para poner encima de la mesa esta crítica política. Yo ya tenía contacto con gente que estaba promoviendo la insumisión electoral. Era gente que más o menos como yo veníamos también del rollo antimilitarista, de haber participado hace años en grupos antimilitaristas, que es un poco el tema de la desobediencia civil como estrategia política también, que quedó ahí llevado por este sector de gente, ¿no?, que venía de los grupos antimilitaristas. Y nada, enseguida decidí hacerme insumiso. O sea, el proceso es que te llega la carta, la Junta Electoral te designa en una mesa, te da plazo para una alegación. Entonces, ahí en esa alegación, pues explicas los motivos que te llevan a negarte o a no asistir. Los motivos que alegamos son políticos, como lo que te comenté antes, la crítica a la democracia representativa como
mera transmisión de los poderes del capitalismo, que es el que realmente gobierna y tal. Un poco todo eso, contar todo eso. Entonces, evidentemente, alegas esto como motivo para no asistir. La Junta Electoral, evidentemente, le da igual porque no están contemplados motivos políticos e ideológicos como eximente para no ir a una mesa, y entonces te niegan y vuelves otra vez a autoculparte, te presentas otra vez ante la Junta Electoral diciendo que no vas a ir, que no es tampoco tu objetivo entorpecer el proceso electoral, pero que tengan en cuenta que no vas a ir, que asumes las consecuencias, no te quieres escaquear, un poco la desobediencia civil de lo que era la insumisión, lo que es la insumisión, negarte a hacer algo que consideras injusto. Y después viene el proceso judicial con la petición fiscal y el posterior juicio. Y bueno, un poco la relación, claro, aquí yo soy el primer insumiso aquí en Asturias, en electoral, y tampoco la relación un poco es, pues al principio fue de bastante indiferencia, sobre todo por un rechazo así de cierta gente que está en esto que te digo, en lo que te comentaba antes de la carrera de las instituciones, de la participación electoral. Todavía no hay, parece que no cayeron de la burra muchos y siguen en esto de presentarse a las elecciones con opciones de la socialdemocracia, y entonces sí que hubo una especie de indiferencia, incluso de muchos compañeros así insumisos, antiguos compañeros míos que sí que están ahora en esa opción electoralista. Y bueno, sí que noté al principio, pero luego cuando el juicio y la campaña que se hizo con el juicio y poco que salió bastante más a la luz, sí que ya vi más una corriente más de simpatía hacia la postura, y un poco más que nada también un poco de respeto a la postura y de solidaridad, aunque haya gente que no comparta exactamente los términos por los que la hago, sí que comparte el derecho a hacerla, vamos. Es bastante curioso que me haya en el juicio me tocó el mismo juez que me juzgó y me condenó cuando era insumiso al servicio militar, en el 93, que es una cosa bastante curiosa. Se llama Lino Mayo, que es un juez bastante duro en sus sentencias. Yo me acuerdo que cuando entré en la cárcel de Villabona, media cárcel estaba presa por él. Era un juez que si te toca sabes lo que hay. Y nada, o sea, me tocó este y todavía estoy esperando la sentencia, pero vamos, espero lo peor, porque ya te digo, es un juez que también tiene una trayectoria. Fue el que metió presos a Cándido y Morala. A Morala lo metió preso sin ninguna prueba concluyente que lo hiciera responsable de la acción en concreto que se le acusaba. A los insumisos metió presos a unos cuantos, siempre así, todas las sentencias eran lo que marca la ley lo más que pueda, eso es lo que meto. Y entonces, bueno, es curioso que haya tocado este juez otra vez, pero vamos, es como un déjà vu, vamos, de encontrarse con este hombre otra vez, después de tantos años. Sí, la petición de la Fiscalía es de 4.320 euros, me parece, o 6 meses de cárcel. La movida es que aquí no tenemos claro todavía, porque tampoco lo tiene claro la abogada, y no está claro, es un poco arbitrio de lo que pueda decidir el juez, si la pena está si la multa, lo que te puedan meter de multa, que seguramente habrá, todavía no se conoce ninguna sentencia absolutoria a insumisos electorales. Como digo, si esta pena de multa se va a ejecutar en la cárcel o no. Yo evidentemente no tengo intención de pagar porque, aparte de que soy insolvente, no tengo dinero, tampoco tengo intención de dárselo a ellos, si lo tuviera.
Entonces, en estos casos no se sabe exactamente qué puede pasar, si el juez puede decidir, si no tienes ese dinero, cumplirlo en la cárcel, o dejar la pena en suspenso, la multa en suspenso, hasta que tengas ese dinero y te lo vayan embargando. Eso es un poco no lo tenemos claro legalmente lo que puede hacer. Yo creo que es un poco arbitrio del juez que decida que si lo cumples en prisión o no. Bueno, apoyos a nivel, sobre todo personal, más que de colectivos. Sí que, bueno, aquí hay un colectivo que se llama el FUSOA, el Fondo Unitario de Solidaridad Obrera de Asturias, que es un colectivo mítico que ya estuvo, se reflotó, se volvió a poner en marcha en los años 90, pero sí que es un colectivo antiguo de los años 70 ya, de solidaridad antirrepresiva y de solidaridad con las luchas obreras y sociales. Entonces ese colectivo sí que me dio el apoyo, también gente a nivel, sobre todo gente a nivel individual que venía un poco del mismo ámbito, de la misma área social, combativa que yo, del rollo un poco autónomo, tanto de aquí de Asturias como de fuera de Asturias, que me llamaron muchos insumisos, insumisas electorales, incluso una insumisa del 93, que había sido ya insumisa electoral en el 93. Darles gracias por el apoyo y bueno, así gente un poco diversa. En cuanto a la prensa, sí, pues la verdad que tuvo mucha repercusión. Contactaron conmigo bastantes medios. Sí que hubo a unos cuantos que les dije que no. En concreto, de 4 me llamaron para mandarme un cámara también. Pero vamos, yo creo que al final los medios de comunicación también son un instrumento de este sistema y hay que andar un poquitín con pies de plomo con ellos. También intenté no hablar en la COPE mucho también, que estuvieron todo el rato detrás de mí. Yo creo que también un poco tuvo bastante repercusión porque coincidió con las elecciones estas últimas. Entonces les interesaba a unos y a otros sacar el tema pues, por sus propios intereses. Pero en general, con los que pude hablar directamente, sí que pusieron más o menos, redactaron en concreto las noticias bastante ajustadas a lo que yo les había contado y de cómo es realmente la historia. Y más eso, yo creo que me negué con los que veía que un poco que buscaban carnaza del asunto, un poco el rollo espectacular, vamos, de este típico programa que salen en las mañanas con casos estrambóticos. Yo creo que eso intenté evitarlo, no hablar para ellos y bueno, yo creo que ha salido bastante bien en los medios. Yo creo que va a haber una condena, una sentencia un poco dura, más dura de lo habitual en este tema, un poco por como te digo, el antecedente del juez. Y nada, si te digo la verdad, no sé lo que puede pasar a nivel, lo que me puede pasar a nivel personal de si me va a tener consecuencias mayores o menores. Yo no busco complicarme la vida, lo que pasa es que cuando Mordor llama a tu puerta, ¿qué haces? Es que realmente yo la verdad que no esperaba, lo de la mesa electoral no lo esperaba, pero yo creo que tenía que actuar en consecuencia con lo que pienso y lo que siento, y sobre todo en esta última época donde el electoralismo barrió para mí el movimiento social, y a mí eso me parece súper importante. Y creo que hay que hacer una crítica a esta democracia, una crítica profunda, una crítica que siempre se hizo, más que nada, no solo del espectro
ideológico donde yo vengo, que es un poco el rollo libertario, autónomo y demás, sino en general yo creo que toda la gente de la izquierda no institucional siempre criticó la democracia como sistema representativo del capitalismo. Y ahora, últimamente se entró en una dinámica de justificación tras justificación de este sistema que es bastante negativa y que encima lleva a una desmovilización social importante, porque la gente piensa o llega a autoconvencerse de que votando se arreglan las cosas, y realmente es algo muy fácil. Votar es una cosa súper fácil y es cómoda, es amable, no te causa ningún problema, pero así no se cambia nada. Así lo que hacemos es reforzar a la bestia esta que nos va comiendo poco a poco. Yo vengo también igual que tú, supongo que vivimos una época muy distinta a esta. Entonces, sí que yo tampoco sigo un poco los parámetros de vida al uso. Entonces, sí que te encuentras un poco cuando cumples años y tal y sigues un poco en lo mismo, sí que hay una divergencia con el resto de la gente, de lo que fueron tus compañeros, tus colegas, tus amigos de tu edad que se fueron por otro camino. Eso es un poco ley de vida que siempre pasa, ¿no? Entonces sí que estás un poco en una situación bastante distinta, y para seguir siendo activo socialmente o tomar posiciones políticas que llevan un enfrentamiento con el Estado y que puedan llevar un peligro pues, represivo, parece como que llega a cierta edad eso no se tiene que dar. Y yo, sí que a nivel personal sí que veo esa complicación, ¿no? Un poco del mundo que te rodea, de la gente con la que te relacionas y tus opciones tanto políticas como de vida. Pero bueno, la insumisión electoral yo creo que es una propuesta de lucha, una propuesta de participación también política por medio de la desobediencia civil. Al final la desobediencia civil es la negativa de la desobediencia a una ley que consideramos injusta. Es una forma también de participación política importante y que genera debate social, genera participación, y yo creo que cada vez hay más insumisos e insumisas electorales. No es tan mayoritario el tema ni va a ser tan mayoritario como lo fue el servicio militar, que tocaba a todos los jóvenes de sexo masculino, quisieran o no. Esto es claro, es una cosa que te toca por sorteo a poca gente, entonces sí que es distinto, es mucho más minoritario, pero sí que está expandiéndose como opción a mostrar el rechazo a un montón de cosas con las que no estamos de acuerdo. Bueno, el deseo para el futuro es siempre el mismo, un poco, que hay que salir, que hay que continuar la lucha, que es importante autoorganizarse, que lo principal es que seamos conscientes de que todo cuesta, de que este sistema no nos va a dar nada y que hay que enfrentarse a él, y que la única manera de enfrentarse es desde la base, con la autoorganización y con la lucha en la calle colectiva, que es lo que siempre nos trajo victorias y conquistas sociales, y que la asamblea es un poco la referencia, y que queramos o no es lo que vamos a tener que hacer tarde o temprano. Y
Bueno, lo de la música, retomarlo, bueno, fue relativamente, en lo que estoy ahora fue relativamente hace poco, hace pocos años. Yo luego sí que estuve también en grupos así de rock and roll y tal, pero lo de empezar en serio otra vez con un proyecto musical es de pocos años para acá. Yo estaba en un grupo que se llamaba Intolerance, que fue antes de ser Insumisos. Realmente, bueno, antes de Insumiso no, antes de entrar en la cárcel. Nosotros, no, era un grupo que empezamos la escena hardcore aquí en Asturias y tal, un poco con la escena hardcore distinta a nivel estatal también, con otra concepción sobre cómo debían ser las cosas y tal, a lo que venía siendo el punk clásico del radical vasco y demás. Y esa, bueno, era una escena bastante potente que estaba en auge en aquella época y nosotros cuando yo me tocó entrar en la cárcel nos disolvimos, vamos. Rompió un poco la posibilidad de seguir con el grupo, el entrar por eso. O sea que la música ya me venía. Yo creo que fue al revés. Un poco dejé un rato la música después de salir de la cárcel. Yo empecé a conectar con la música electrónica también por la manera de poder hacerla, la manera de producción que permite una producción autogestionada sin tener que pasar por... O sea, una manera de hacerla sin tener que pasar por manos exteriores, por estudios y demás. Puedes hacerlo tú con los medios que hay ahora perfectamente, vamos, de forma autogestionada. El do yourself que era también lo que promovíamos en la escena punk hardcore en aquella época. A mí siempre me gustó la música extrema, un poco las cosas extremas así, que no salían, las cosas que estaban por debajo, el underground en general. Y la música electrónica, igual que el hardcore y el punk y un poco todo el metal más underground, que es un poco de donde yo vengo, tiene una filosofía bastante parecida, no es diferente. Entonces, no había conectado en su época con la música electrónica, que estaba ya. Conecté ahora, no sé por qué, por casualidad. Y al final son cosas que... Bueno, ahora incluso tengo un proyecto con una bailadora de flamenco mezclando música electrónica y flamenco. Y bueno, zapateado sobre todo, flamenco. Y yo creo que son cosas muy parecidas, aunque es diferentes musicalmente, pero sí que en la filosofía se parece un montón. Pues nada, que a la espera de que el día 30 me den la sentencia, que es el día que tengo anotado para que me la entreguen, que espero que siga esto para adelante, que la desobediencia continúe y que vayamos extendiendo esta lucha.